Muy bien, sean bienvenidos. Me presento en beneficio de los que nos visitan por primera vez. Mi nombre es Jairo Suárez y soy uno de los pastores de esta iglesia. Sean bienvenidos a El Redil del Sur. Es para nosotros un gozo tenerles con nosotros esta mañana. Somos una iglesia que queremos y tratamos en todo lo que hacemos de evidenciar que Dios es el centro. Y queremos siempre motivar a eso, que finalmente se haga evidente entre nosotros, en nuestras familias y en la vida personal, que Él es el centro de nuestra vida. Así que bienvenidos a esta celebración. Nos reunimos siempre 9 y 11 de la mañana. Bienvenidos a esta primer celebración. Estamos en una serie ya desde el mes de febrero, marzo, si no recuerdo mal, en el libro de Romanos. Y vamos apenas en el capítulo 3. Así que busque por favor Romanos capítulo 3. Vamos a ir verso 21 al verso 26. Lo hacemos así porque creemos en la predicación expositiva. ¿Qué significa eso? Que las cartas o los libros de la Biblia fueron dados como libros completos o cartas completas, no por pedacitos que a veces cogemos un pedacito de aquí, un pedacito de allá, sino que cuando el autor escribió pensó en darle toda la carta. Y de la misma manera que nos sería imposible entender una carta sin tener en cuenta lo que viene antes y después, de la misma manera necesitamos estudiar la palabra de Dios verso a verso para entender el mensaje de la palabra de Dios. Así que Romanos capítulo 3. Cuando lo encuentre, ya saben, los de la casa, nos ponemos de pie para leer juntos la escritura. En señal de reverencia nos ponemos de pie y vamos a leer hoy desde el verso 21 hasta el verso 26. Romanos 3, versos 21 al 26. Yo leo el primer verso, ustedes leen el siguiente y así nos vamos hasta el final. ¿Lo tenemos? Bien, dice así la escritura. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Oremos. Señor, gracias porque esperábamos con ansias llegar a este momento en la carta a los Romanos, después de un cuadro desesperanzador, desde el capítulo 1, verso 18, hasta el 3:20, Señor, donde fuimos acorralados, Señor, frente a la realidad de que todos somos pecadores y que no hay justo ni aun uno, ni nadie que se pueda justificar delante de Dios, ya sea porque se puede excusar en que no sabía que había un Dios, o porque se cree demasiado bueno y es una persona moral, buen padre, buen esposo, buen hijo, y entonces podrá sentir que ya la hizo con Dios. Tampoco a ellos, Señor, y tampoco en la religión, como pretendían los judíos, sentirse de mejor familia o ganados contigo básicamente por ser parte del pueblo de Dios. No hay ni un solo justo, y eso nos encierra a todos nosotros. Pero ahora, Señor, en este texto se nos presenta la esperanza, la justicia de Dios. Ayúdanos a entenderla de tal manera que podamos apreciar, abrazar y gozarnos, Señor, de saber de la obra que tú has hecho en favor de nosotros en Cristo, en la cruz. Para estar nosotros libres, Señor, de la condenación del pecado y para poder caminar, Señor, en la vida que tú quieres, confiados y abrazando el Evangelio cada día de nuestra vida. Pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos dirija en los siguientes minutos, para la gloria de tu nombre, lo pedimos. Amén y amén. Podemos sentarnos. Bien, el pero, nuestro texto inicia con un pero. El pero es una palabra hermosísima. Por ejemplo, usted escucha en las noticias que el avión se cayó, pero todos sobrevivieron. Fue un parto muy complicado, perdíamos la esperanza, pero la mamá y el niño están bien.
Martín, mi hijo, se casó con una hincha del Medellín, pero él sigue siendo de Nacional. El pero es un pero hermosísimo. Los peros que nosotros encontramos en la Biblia son peros extraordinarios que deberían escribirse en letras doradas. Este pero es uno de esos peros preciosos que nosotros encontramos. Verso 21. Pero ahora, nosotros partimos de una realidad en los versos anteriores, verso 20, donde se nos dice que nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. El texto que acabamos de leer en el verso 23 nos dice una realidad que ya hemos señalado semana tras semana. Pues todos han pecado, verso 23, y están privados de la gloria de Dios. Esta es la verdad que encierra a toda la raza humana. No hay distinción. Todos los seres humanos hemos pecado y por causa del pecado estamos destituidos de la presencia, de la gloria de Dios. Y ya sabemos que no tenemos forma de justificarnos, es lo que Pablo ha venido mostrando verso tras verso desde el capítulo 1. Nadie se podrá justificar delante de Dios diciéndoles que yo no sabía que existías, porque entonces Dios le va a mostrar el cartel en los cielos, las nubes, las montañas, el océano, y le va a decir, en la creación te dejé una muestra de mi existencia y de que yo soy real. Así que tú sí sabías, solo que sabiendo que había un Dios, preferiste adorar otra cosa que a mí. Tampoco podremos justificarnos en la moralidad, porque el capítulo 2 Pablo ha dicho, no hay ni uno solo bueno. Y además de eso, ustedes que juzgan a los demás porque hacen esto y otro, ustedes hacen las mismas cosas. Y ya veíamos cómo nosotros podíamos identificar que el pecado no solamente es lo que hacemos, sino lo que buscamos en lo que hacemos. Porque yo puedo hacer algo bueno, aparentemente bueno, pero buscando algo, mi propia gloria. Yo puedo venir a una iglesia, pero no para la gloria de Dios, sino para yo sentirme mejor persona, mejor hombre, mejor mujer, ¿cierto? Yo puedo venir a la iglesia, pero para buscar a ver si algún día encuentro aquí esposo o esposa porque los cristianos son muy buenos o las cristianas son muy buenas, etc. Entonces yo puedo hacer cosas buenas buscando el mal, y eso es lo que la moralidad no puede con ello. Pero también había un tercer grupo de personas que eran los religiosos. A esos también se les demostró que ellos no se pueden justificar a través de la religión. Porque finalmente la ley les fue dada no como algo de privilegio en el sentido de que ya con la ley ellos son salvos, sino que la ley les dio un escenario de responsabilidad. Ahora que conoces la ley de Dios, vas a tener mayor juicio porque habiendo conocido lo que Dios quiere, no lo has hecho. De tal manera que todos nosotros somos insuficientes para ser justos delante de Dios. Y en medio de esa realidad es que nosotros estamos. Y es donde clamamos aún, ¿y entonces qué? ¿Cierto? Como diría el chavo, ¿quién podrá, o en el Chapulín, quién podrá defenderme? Y el verso 21 entra de una manera preciosa, gloriosa y hermosa. En medio de ese cuadro desolador, pero ahora se ha manifestado sin la mediación de la ley la justicia de Dios. Esa justicia que dan testimonio la ley y los profetas. Ahora, dice Pablo a los romanos, se ha manifestado la justicia de Dios. Lo que quiero que hagamos en estos próximos 2 sermones, vamos a trabajar 3 cosas. Hoy vamos a trabajar 2 de ellas, siguiente domingo la última de ellas. Vamos a entender este pasaje en razón a lo que Dios el Padre hace, y va a aparecer en su pantalla, lo que Dios Padre hace. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que Jesús hace, y la próxima semana hablaremos de lo que yo creo, de lo que yo debo hacer o de lo que yo creo respecto a lo que Dios hizo, Dios el Padre y Dios el Hijo en la cruz. Así que vamos a introducirnos en la obra del Padre, porque el texto lo que hace es mostrarnos qué fue lo que hizo Dios, en qué consiste esa justicia según Dios. Lo que el Padre hace en primer lugar es darnos justificación gratuita. Justificación gratuita. Mire conmigo el verso 24, por favor. Otro pero. Pero por su gracia son, ¿qué cosa? Justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.
Por su gracia son justificados. ¿Por la gracia de quién? De Dios. Esta justificación de la que habla Pablo, y vamos a definirla más adelante, es una justificación que se nos entrega de gratis, es gratuita para el beneficiario. Dios, nuestro Dios, en su gracia nos otorgó la forma en que los seres humanos, sin esperanza, sin los fondos suficientes para pagar el precio de nuestros pecados, pudiéramos llegar a ser justos delante de Dios. Fue Dios que en su gracia proveyó el medio para que los seres humanos como nosotros pudiéramos tener la esperanza de llegar a ser justos delante de Dios. Por eso esa justicia, porque fue Dios el que la proveyó por gracia y la dio gratuitamente, es que se llama justicia de Dios. Porque Él es el orquestador de esa justicia, Él es el proveedor de esta nueva forma de ser justo y nos da gratis un historial perfecto. Gratis un historial perfecto. Ahora bien, eso es contracultural. Que delante de Dios yo no tenga que ganarme su favor o su aceptación. Que delante de Dios no consista mi justicia en poder hacer obras que a Dios le digan como quien está parado como juez en un concurso calificando 10, 7, 6. Sino que Dios en su gracia me dé el valor de perfecto a sus ojos por gracia y gratuitamente. Eso es contracultural, porque lo que hace la religión y el moralismo nos impulsa a perseguir una justicia para entonces ser hallados aceptos delante de Dios. Y es que así funcionamos los seres humanos. Piense, por ejemplo, cuando usted estaba en campaña para buscar novia. ¿Recuerda? Usted estaba en plena campaña y como político en campaña usted prometía: es que yo te voy a llevar a la luna y te voy a bajar las estrellas y que yo te voy a llevar a tal lado y que yo voy a hacer esto para ti. Y le decía el chico a la chica: yo quiero los hijos que tú quieras, ¿cierto? Lo que tú quieras, mi amor, yo hago lo que tú me digas. Y tú estabas en campaña, pero esa chica esperaba que ese personaje hiciera méritos para entonces, cuando hubiese la propuesta matrimonial, no tuviera forma de decir no. Pero imagínense que el novio le diga a la novia: mira, ¿sabes qué? Yo soy un desastre, yo tiendo a ser infiel, no tengo un peso en el bolsillo, no me gusta trabajar, pero me quiero casar contigo. ¿Cuántas dirían que sí? Es que, ay, pastor, ese fue mi caso. Normalmente diríamos no. ¿Pero por qué? Porque los seres humanos funcionamos de: hazme saber que te ganaste algo y entonces yo te acepto. Pensemos también en las hojas de vida cuando buscamos trabajo. Nadie pone como referencia laboral al jefe anterior que lo echó porque tú lo madreaste. Espero que no hagan eso. Supongamos que alguien lo hizo. Usted no lo va a poner ahí: Ricardo Gaviria, yo no sé qué, S.A. Llámenlo que él va a hablar muy bien de mí. No, usted no hace eso. Usted pone lo mejorcito que puede, porque su razón para presentar esa hoja de vida es que la presenta de tal manera que esas personas tengan que decirle: este tiene los méritos completicos para que yo le diga sí y le acepte ese pedido de este cargo que estamos demandando en la empresa. Cuando usted tiene niños, usted le dice a los niños que se ganó su helado no porque perdió matemáticas, no porque perdió español, sino al contrario, porque tal vez hizo un mérito para eso. Y entonces, como hiciste el mérito, te ganaste la aprobación y la aceptación y el premio. Nosotros funcionamos así. Esa es la forma natural en la que los seres humanos funcionamos. Así es que nosotros llegamos a ser aceptados, porque la sociedad y esta cultura nos dice: gánatelo. ¿Quieres ser aceptado? Gánatelo. ¿Quieres ser parte de la cúspide de la empresa? Trabaja como un burro, quédate hasta las 10 de la noche porque algún día llegarás a estar allí. Y hay hombres y mujeres que trabajan así porque desean ser aceptados en una cúspide de personas donde ellos son las personas más importantes. Y aún a veces, no sé qué tanto aquí en Estados Unidos se usa mucho el tema de los edificios y de los pisos. Entre más arriba estés del piso, entonces yo trabajo en el piso 24. No, yo trabajo en el 35. Eso implica muchas veces que es un puesto mucho más alto y la gente quiere subir, pero el punto es que la forma de subir es ganarte esas cosas. Pero el evangelio es contracultural.
Porque el Evangelio nos dice, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte eso. Tu récord, tu hoja de vida está manchada por el pecado. Tú no le vas a poder mentir a Dios poniendo solamente en tu hoja de vida cuando llegues a la presencia de Dios. Dios, mira, esta fue mi vida. Yo le di regalos a los pobres, traía el mercadito a la iglesia, ofrendaba, fui de los 52 domingos, fui 50 a la iglesia y los 2 que falta estaba enfermo, Señor. Usted va a poner solamente esas cosas, pero usted no va a poner la vez que gritó a su esposa, usted no va a recordarle a Dios la vez en que su hijo le dijo que jugaran y usted prefirió seguir en su celular, en WhatsApp y atender la demanda de su hijo. Usted no va a recordar el momento en que se quedó con esas vueltas que tenía que dar, ¿cierto? Y se hizo el loco o la loca con eso. Nosotros somos así que Dios sabe eso. El Evangelio nos dice en este texto que nos da la justicia, la aceptación de Dios gratis. Esa justicia es gratis para nosotros. Y esa fue la bandera de la Reforma Protestante. Este año estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. 1517, Martín Lutero clavó las tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania. Y es lo que Lutero estaba reclamando en su protesta. Porque básicamente lo que la iglesia hasta ese entonces hacía era hacerle saber a la gente que tenía que ganarse la aceptación delante de Dios. ¿Cómo lo hacían? Tú estás mal, ok, te vendo la leche en teterito de la Virgen María con la que amamantó a Jesús. Vale tanto, y si tú la compras, entonces estarás muy bien. O te vendo el vino que bebieron los 12 discípulos en la última cena. Esas eran las reliquias. El pie izquierdo del apóstol Pedro, no sé qué, y la uña derecha de Tomás, y una cantidad de cosas que a ustedes les suenan irrisorias, pero que eran realidad en la época. Que si tenías un familiar que había muerto, entonces estaba en un lugar y que entre más sonara la moneda, porque en ese momento no habían billetes, eran monedas, que entre más fuerte suene el relicario o donde ponían las ofrendas, entonces más probable sea que ese familiar salga del infierno o salga del purgatorio y vaya a la presencia de Dios. Tienes que ganarte la aprobación de Dios. Y cuando Lutero se encuentra con la carta a los romanos, particularmente capítulo 1, versos 16 y 17, y toda la carta a los romanos, él dice, ¿qué es esto? Porque sus ojos son abiertos a la verdad del Evangelio, y él lee el verso 24 que estamos leyendo nosotros. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es algo que recibimos por la gracia de Dios y que es gratis para nosotros. ¿Qué cosa? El llegar a ser hechos justos delante de Dios. Así que eso fue finalmente lo que provocó la protesta y finalmente la reforma que Martín Lutero encabezó. Pero es algo que vivimos nosotros también en la actualidad. Vivimos inmersos de una tendencia en nuestra alma arraigada de querer ganarnos la aceptación de Dios. Y en el fondo nosotros somos así. Sentimos que es que Dios me va a amar más, o yo voy a ser más bueno, o que yo voy a tener más favoritismo, más vara con Dios si yo hago esto. Como si Dios me pudiera amar más de lo que ya me amó en Cristo. Y nosotros vivimos tratando muchas veces de ganarnos méritos delante de Dios. Cuando la justificación es gratuita, tú eres aceptado por Dios, amado por Dios en Cristo, y eso se te dio de gratis. Justificación gratuita es lo primero que el Padre hace. Lo segundo lo encontramos en el verso 25. Dios ofreció a Jesucristo. Mire conmigo el verso 25. Dios lo ofreció, hablando de Jesucristo, como un sacrificio ¿de qué? De expiación. Y si algunos de ustedes tienen una letrica ahí al lado de esa palabra, ¿la tienen? Miren abajo en sus notas, ¿qué otra palabra aparece? Propiciación, ¿cierto? ¿Qué más hizo Dios? Dios no solamente nos justificó de gratis, sino que la forma en la que nos justificó gratuitamente fue ofreciendo a su Hijo Jesucristo como un sacrificio de expiación. ¿Para qué lo hizo así? Para demostrar su justicia. Dios ofreció a Jesucristo. Y eso nos quiere decir, hermanos, que aunque la justificación es gratis para nosotros, es muy costosa para Dios. Que aunque la justificación sea gratis para ti, le costó muchísimo a Dios. Le costó ofrecer a su Hijo Jesucristo.
Esa justicia de Dios tuvo un alto costo para Él. Él tuvo que ofrecer a su Hijo Jesucristo para encarnarse en primer lugar, soportar como hombre la tentación y enfrentar el rechazo y la rebeldía de un pueblo que le dio la espalda y quien mató a quien fue llamado a hacer su vida. Le costó a Dios porque Dios en la cruz tuvo que abandonar a su Hijo, cerrar los ojos y no verlo allí como su Hijo. Y por eso Jesús en la cruz clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en la cruz el Padre abandonó a Jesús como su Hijo. Así que ese fue el precio que el Padre también tuvo que pagar, abandonar a su Hijo en la cruz, para que Él entonces pudiera derramar toda su ira de Dios por el pecado sobre Él en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo Dios en Cristo. Llevó a su Hijo a la cruz, lo abandonó como Padre y lo juzgó como juez, y sobre Él le hizo recaer todo el peso de la ira y de la paga del pecado del pueblo de Dios. Y tú que te preguntas hoy día, ¿será que Dios me ama? Mira la cruz cada vez que dudes del amor de Dios. Y recuerda que Dios ofreció a Jesucristo para justificarte, para salvarte. Ahora bien, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo Dios que enviar a Jesús, abandonarlo y matarlo en una cruz, o llevarlo a una cruz para que fuera crucificado por los pecados de la humanidad y derramar su ira sobre él? ¿Por qué tuvo que ser tan cruel esto? ¿Por qué no hubo otra manera? ¿Por qué simplemente Dios, si es el Dios del universo, simplemente no me llamó y me dijo: Jairo, te perdono, un estrechón de manos, vaya con Dios, no lo vuelva a hacer? ¿Por qué simplemente, si Dios es tan bueno, si Dios es tan amoroso, por qué simplemente cuando se dio cuenta que yo era pecador y no podía satisfacer las demandas de Él, simplemente no me llamó y me dijo: mira, ¿sabes qué? Tú nunca vas a poder vivir la vida justa que yo te mandé. Entonces, estrechón de manos, yo te perdono, te dejo libre, ve. ¿Por qué no fue así? ¿Por qué tuvo que venir Jesús a morir en una cruz? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Tiene la respuesta a eso? Esta pregunta nos lleva a la necesidad de comprender la misma naturaleza de Dios y la naturaleza del pecado. Y es que la tercera cosa que se nos muestra que Dios está haciendo aquí, en la justificación o en esta porción, es que Dios ya no pasa por alto la ofensa. Versos 25 y 26. Ese Dios que dio a Jesucristo como expiación, dice al final del verso 25 que anteriormente en su paciencia había pasado por alto, ¿qué cosa? Los pecados. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Es decir, que lo que Dios está haciendo en Cristo es cobrando la deuda. Ya no está pasando por alto la ofensa ni la deuda como lo hacía antes, sino que en Cristo está cobrando el precio por los pecados. Dios en Cristo está haciendo justicia, justo y a la vez el que justifica. Y esto nos muestra un contraste entre lo que Dios había venido haciendo en el Antiguo Testamento y lo que está haciendo en Cristo Jesús. Lo que Pablo está mostrando es que los sacrificios eran solamente una forma en la que Dios pasaba de largo sobre los pecados de Israel. Okay. ¿Recuerdan Egipto cuando Dios trae la muerte sobre los primogénitos? ¿Qué es lo que Dios le pide al pueblo de Israel hacer para que sus hijos no mueran? Que pinten los dinteles de la puerta con sangre. Y que cuando pasara el ángel de la muerte, ¿pasaría qué? Pasaría de largo. Lo que Dios ha hecho durante toda la historia del Antiguo Testamento es un sistema de sacrificios que hace que la ira de Dios se aplace, que hacen que la ira de Dios no recaiga sobre el pueblo, sino que se aplaque de alguna manera, hasta el día en que Dios definitivamente tuviera que cobrar la deuda de los pecados. Pero eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Dios había venido aplazando su ira. Pero lo que básicamente nos está mostrando es que esos sacrificios del Antiguo Testamento eran tan solo una sombra de lo que era la realidad en Cristo Jesús. No era que Dios los hubiera perdonado en el Antiguo Pacto, no,
sino que los había pasado por alto sus pecados. Los dejó sin castigo hasta que en el tiempo adecuado, propicio, que es el tiempo presente según Pablo, Él castigará a su Hijo en favor de ellos en la cruz. Lo que Dios había hecho en la historia del Antiguo Testamento es aplazar el castigo de estos pecados. Entonces, uno podría hacerse una pregunta como la siguiente: ¿cómo entonces Abraham, Moisés y David fueron justificados? Si todavía no se ha pagado por sus pecados, sino que Dios lo que ha venido haciendo es aplazándolo, ¿qué es de la vida de estos hombres? ¿Comprenden? Si todavía lo que Dios ha hecho no es perdonar esos pecados en los tiempos de Abraham, de Moisés y de David, todavía no existe la realidad del perdón, porque lo que había hecho Dios según Romanos es aplazarlo hasta que llegara el tiempo en que los iba a perdonar en Cristo. ¿Cómo fue que ellos entonces pueden ser justos delante de Dios? Necesito 6 voluntarios. Aquí hay 2, a ver. Aquí hay otros 2. Vengan pues, y aquí hay otros 2. 6. Vamos. 6 voluntarios. Ok. ¿Ustedes 2 allí? Andrés también allí. Y ustedes 3 aquí. Ok. Les presento a sus queridos hermanos. Muy bien. Vamos a suponer que ella es Abraham, que él es Moisés, tiene la barba de Moisés, y que él es David. Bueno, David era más pequeñito, pero digamos que es David. Goliat, no, es David. Tenemos a Abraham, tenemos a Moisés y tenemos a David. Y aquí tenemos a Eliana, Alejandro y a Paulina, que son sus nombres, ¿cierto? Ok, ellos están en 2 puntos diferentes de la cruz. Ellos están antes de la cruz y después de la cruz. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, lo que había pasado con Abraham, Moisés y David es que estos pecados le habían sido pasados por alto, pero ellos serían salvos y justificados delante de Dios, porque cuando ellos se arrepentían y ponían su confianza en el Dios de ellos, entonces Dios los aceptaba sobre la base de la obra futura de Cristo en la cruz. De tal manera que cuando Cristo Jesús vino, y eso es lo que Romanos 4 nos va a decir, la fe de Abraham, ellos pusieron la promesa en un Mesías que iba a venir, en que Dios iba a obrar de alguna manera para salvarlos en el futuro. Así que ellos fueron salvados, justificados cuando ponían su esperanza, no en ellos mismos, no en los sacrificios, sino en que Dios mismo enviaría a alguien que los redimiría, que es Cristo Jesús. Así que cuando Cristo está en la cruz muriendo por los pecados, Jesús está muriendo no solamente por los pecados de los que vienen, año 30 después de Cristo, no. Jesús estaba muriendo por los pecados presentes, futuros, pero también por los pecados pasados de los que eran parte de su pueblo. De tal manera que eso es lo que vemos en la cruz del Calvario. Dios en Cristo, en el tiempo adecuado, envió a su Hijo para resolver el problema no solamente de ahora en adelante. No es que en el Antiguo Testamento eran salvados por los sacrificios de la ley. No, ni por las obras de la ley, porque nos hemos dado cuenta, por las obras de la ley nadie puede. Ellos, Abraham, Moisés y David, eran salvos de la ira de Dios cuando ellos ponían su confianza y su esperanza en el Dios que enviaría en algún momento en la historia al Redentor, la promesa de Génesis 3. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá, o su simiente te herirá en la cabeza. Cuando el pueblo de Israel ponía la esperanza en el Dios que salva. Así que Jesús en la cruz está muriendo por los pecados, no solamente de Eliana, Alejandro y Paulina, 2017, sino que está muriendo también por los pecados de Abraham, 4000 algo antes de Cristo, Moisés, 3000 algo, y David, 1000 y pico de años antes de Cristo. Eso es lo que Jesús está haciendo en la cruz del Calvario. ¿Estamos? Gracias. Bien. Cristo murió no solamente por las nuevas deudas, sino por las viejas deudas. Pero todavía no hemos resuelto la pregunta del por qué murió Jesús. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué no simplemente había un camino más fácil de estrechémonos la mano, démonos un abrazo y ve con Dios? La razón, mis hermanos, tiene que ver con el carácter de Dios. Porque Dios no solamente es bueno y justifica por gracia, es decir, gratuitamente, sino que hay otra cualidad de su carácter.
y es que Él es justo, Él es santo. Y piense, sígame aquí muy bien porque esto es muy importante para que entiendas, y tal vez yo creo que este es de los sermones más clave para entender la vida cristiana, los pasajes más claros. Si la forma en que Dios hubiera perdonado tus pecados es que Él te estrechara la mano, te abrazara y te dijera: hijo, ya, te perdoné, ve, no lo hagas más, entonces la justicia de Dios quedaría muy seriamente comprometida. Pregúntese, por ejemplo, ¿qué pasaría de la gente que yo afecté con mi pecado? Supongamos que en tu vida anterior tú fuiste un ladrón, tú fuiste, Dios no lo quiera, un sicario, tú le pegaste a tu esposa, tú abandonaste a tu hijo. ¿Qué pasaría con esas personas que están clamando justicia sobre el pecado que cometieron contra ellas? ¿Qué pasaría con las víctimas del pecado? ¿Se quedará impune eso? ¿Puedo confiar en un Dios así? Un Dios que simplemente de un rato para otro se sintió: ay no, yo me siento bueno, vamos a perdonarlos, pero que negocie su justicia. ¿Qué pensaría usted de un juez al que usted está y usted ha sido violentado por una persona, le ha robado, le ha pegado y usted está delante del juez, pero resulta que el juez dice: ay no, ¿sabes qué? Hoy amanecí como de buen genio. Vaya con Dios, no lo vuelva a hacer. ¿Usted qué haría? Se indignaría ante la realidad de la injusticia de ese juez. No me hizo justicia. Así que esa es la realidad en la que está Dios. Sí, Él quiere ser el que justifica, Él quiere ser bueno, amoroso, nos ama, pero Él también es justo y santo, y en su ley la paga del pecado es la muerte, y Él empeñó su palabra en eso, y tenemos una relación de pacto, y Él no puede simplemente incumplir el pacto. ¿Qué hacemos? ¿Qué puede hacer Dios en medio de esa realidad? Porque si se va hacia un lado comprometería el carácter justo de Dios, pero si es solo justicia y no hay manera en que los hombres puedan ser salvados y justificados, entonces ese Dios de amor está muy extraño, realmente no es un Dios de amor y de bondad. ¿Cómo esas dos cosas podrían ser 100% satisfechas? Eso fue lo que ocurrió en una reunión que no sabemos cuándo sucedió en los cielos entre la Trinidad. Ellos desde la eternidad ejecutaron un plan antes de la creación del mundo. Un plan en el que Dios fuera 100% justo y a la vez 100% quien justifica a su pueblo. Y el plan tenía un nombre propio. El plan era Jesucristo. Y ahí entramos a la segunda parte, y es lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Verso 24 y 25. En el verso 24 se nos presenta la obra justificados gratuitamente por su gracia, mediante la ¿qué? Redención de Cristo Jesús. Esa palabrita redención es una palabrita que en su idioma original, ustedes la tienen allí, es apolitrosis. Y este término en el griego, en el original, es un término de uso comercial. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento se usaba con respecto a los esclavos que eran comprados para dejarlos en libertad. Mire conmigo, sin perder Romanos, rápidamente Levítico capítulo 25, no pierda Romanos. Vaya a Levítico capítulo 25, verso 47, para entender cómo es que funcionaba este tema de la redención. ¿Qué significa esa palabra apolitrosis? Levítico 25, verso 47. ¿Lo tienen? Es que ahí donde queda Levítico. Génesis, Éxodo. Listo, dice así: si un extranjero o un residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de ese extranjero, es decir, por venderse como esclavo, no perderá su derecho a ser ¿qué? Rescatado. Esa es la palabrita politrosis, así lo pondría la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Después de haberse vendido, podrá rescatarlo ¿quién? Cualquiera de sus parientes, un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes, y si llegara a prosperar, él mismo podrá pagar su rescate. Entonces,
Esa era la forma en que se hacía. Se usaba con respecto a los esclavos que podrían ser rescatados, comprados de ese amo y dejarlos en libertad a través de un familiar, el tío rico de la familia, ¿cierto? El tío que vivió, decían hace unos años, el tío que está en Venezuela. Hoy día creo que es al revés, ¿cierto? Hace 20 años los colombianos decíamos, el tío que está en Venezuela, ¿cierto? Hoy estamos viviendo lo otro y tenemos que, a propósito, paréntesis, los colombianos ser abiertos, amorosos y bendecir, porque estos hermanos nos sirvieron hace tantos años y fueron causa de bendición para nosotros. Cierro paréntesis. Pero el punto es que esos esclavos eran comprados para ser puestos en libertad. Libro de Ruth, ¿recuerdan Ruth? Que fue comprada también, adquirida, el pariente redentor, que era Booz, el Goel, ¿cierto? Él, que era uno de los parientes, dijo, yo la adquiero, yo la dejo en libertad, porque tenía el derecho otro, que era una familia más directa, y ese otro no quiso redimirla a ella, entonces él la redimió, la adquirió, ¿cierto? Para dejarla libre. También se usaba esta palabra para hablar del rescate del pueblo de Dios, de Egipto y de Babilonia. Dios liberó del cautiverio, los redimió del cautiverio al pueblo de Dios. Así que lo que se nos está presentando aquí es una realidad, mis hermanos, y es que nosotros estábamos, recuerden hace 8 días, bajo el pecado. Éramos ciudadanos del pecado. Estábamos bajo el gobierno, el dominio, éramos esclavos, cautivos por el pecado. Estábamos encadenados a nuestro pecado y a la culpa y totalmente imposibilitados de liberarnos por nuestros medios. Pero Jesucristo nos redimió, Él nos compró y nos rescató de nuestro despiadado amo llamado el pecado, derramando su sangre como el precio que Él pagó por nuestros pecados. No cualquier sangre, sino la sangre del puro, inocente, justo Hijo de Dios, dándose en lugar del impuro, injusto, tú y yo. Él es en cierta medida el pariente, porque fue uno de nosotros, un hombre, nuestro hermano mayor. Él fue el pariente próspero que pudo pagar la deuda por nosotros. Ahora bien, ¿cuáles eran sus recursos para pagar? Sus recursos era su justicia, porque era la única persona que no era esclava y que no tenía deudas. Todos los demás a duras penas tenían que trabajar duro para ellos mismos poderse liberar y nunca podrían porque la deuda siempre aumentaba. Pero él fue el único que nunca tuvo deudas con Dios. Y entonces al tener esos recursos, su justicia delante de Dios, su pureza delante de Dios, él tenía los recursos para poderse entregar y pagar en la cruz por el rescate de nosotros, su pueblo. Eso es lo que significa redención, que Jesucristo pagó a nosotros que estábamos esclavos y presos del pecado por nuestro rescate. ¿Por qué Él? Porque Él sí tenía los recursos que usted no tiene y yo no tengo. Justicia total, perfecta. Él sí la tenía, nosotros no. Pero la segunda cosa es que Él se dio como sacrificio de expiación. Verso 25, expiación, ¿cierto? En el verso 24 nos está hablando de la redención, en el verso 25 de la expiación. Y la palabra en griego que aparece allí es hilasterion, y es una palabra que es muy difícil de traducir, pero más que difícil de traducir es muy difícil de ponerla en la Biblia. Y a usted le va a sonar eso hereje, pero le voy a explicar por qué. Porque la palabra hilasterion es una palabra que se usaba mucho en la cultura greco-romana para hablar de los dioses airados. ¿Recuerdan, ustedes han leído o han visto estas series épicas de Grecia o Roma, donde parece que los dioses se enfadan en cualquier momento por cualquier vaina y que todo el mundo está como temeroso? ¡Ay, se enfadó tal dios y por eso nos fue mal en la batalla y ofrezcámosle! Esa era la forma en que ellos se ponían bien con Dios, era: tenemos que hacer hilasterion, tenemos que aplacar la ira de Dios. Así que poner eso en la Biblia suena mucho a religión pagana, donde hay dioses supremamente emocionales que necesitan ser aplacados. Pero como bien señala John Stott, nosotros no deberíamos tener ese miedo de usar la palabra, porque, como vamos a ver, necesitamos más bien es entenderla bien, cómo aplica en la Escritura para poderla usar de una manera correcta.
3 cosas que la propiciación es, que NBI traduce como expiación, pero que realmente la traducción más correcta es propiciación. La propiciación, en primer lugar, es necesaria. Mientras que los dioses paganos están caprichosamente de mal genio y son como nosotros. ¿Recuerdan los que vieron a la reunión de parejas el video que presentó Andrés? El esposo tratando de ayudar, se pone de mal genio y no sabe por qué puso de mal genio la esposa y trata de entender por aquí, pero si dice esto será todo en su contra. Así eran los dioses paganos, como que uno no podría saber dónde están. Y usted dice, pero si yo ayer hice esto y sonreíste, hoy hice lo mismo y ahora te estás brava conmigo, ¿cierto? Y aplica también a hombres. De la misma manera los dioses paganos eran caprichosamente enojados. Eso es verdad para esos dioses, pero el Dios de la Biblia está airado por una sola razón: la maldad humana. No hay nada impredecible o nada caprichoso en su ira. La ira de Dios es provocada por el mal del ser humano. Así que se hace necesario la propiciación porque tenemos a un Dios que está airado, y de eso ya hemos hablado en predicaciones anteriores. Dios está airado y la ira de Dios se viene revelando ante la creación. 2. La propiciación la ofrece Dios mismo. Mientras que los dioses paganos esperan que sus súbditos sean los que aplaquen su ira, nuestro Dios nos muestra que nosotros no podemos aplacar su ira. Él, en su amor, lo que ha hecho es que ha provisto el medio para aplacar la ira. Y es su propio Hijo a quien ofreció como la propiciación. Así que no es que yo ofrezco propiciación como hacían los dioses paganos y los súbditos de los dioses paganos. No soy yo el que aplaco la ira, no. Dios proveyó un medio para que Dios mismo aplaque la ira, y es el Hijo de Dios. Es algo que yo no tengo que hacer. 3. La propiciación es un regalo de Dios al hombre, no del hombre a Dios. Los dioses paganos podían ser sobornados con dulces, sacrificios vegetales, sacrificios humanos, mientras que el Dios de la Biblia da los sacrificios que Él pide. En el Antiguo Testamento Dios proveía los sacrificios, les decía cómo debían ofrecerlos. Ahora, perfectamente en Cristo, Dios se está dando a sí mismo como el sacrificio para la propiciación. Y eso es glorioso. En conclusión, en las religiones paganas los seres humanos intentan aplacar a los dioses malhumorados a través de miserables ofrendas que ellos podían dar. El Dios de la Biblia, en su gran amor, propició su ira santa mediante la entrega de su Hijo, quien ocupó nuestro lugar llevando nuestro pecado y que padeció la muerte que usted y yo merecíamos en la cruz del Calvario. Eso es lo que está pasando en la persona de Jesús. Así que lo que tenemos nosotros por delante es la realidad de que nosotros los seres humanos era necesario que Cristo muriera porque Dios necesitaba ser propiciado en su ira, y no somos nosotros capaces de propiciar su ira, sino que Él podría hacerlo por sí mismo. Y había la necesidad de que se pagara un precio por nuestros pecados que nosotros no podíamos pagar. Solamente Jesús lo podía pagar. Déjenme usar una ilustración más antes de terminar. Y aquí necesito 3 voluntarios, otros 3. Mauricio, así de voluntarios. José y Jesús Gabriel. Ahí están nuestros 3 voluntarios. Y una silla. ¿Puedes subir una silla, porfa? Una sola. Jesús, te vas a sentar aquí. Como Jesús es el que tiene un tatuaje y tenemos estigmas contra los de los tatuajes, vamos a decir que Él es el malo del paseo. Pero no es verdad, Él es un muy buen chico, muy buen muchacho. Ok, tenemos varias realidades. Por un lado, Jesús Gabriel es el esclavo de mi hermano José. Qué pena, hermano, pero es una ilustración solamente. El hermano es un hacendado, tiene el botín, diríamos en buen paisa, o es el ganadero luquero, dirían los costeños. El hermano tiene a este hombre como esclavo, ¿cierto? Y él no puede liberarse a sí mismo porque todo lo que trabaja, lo trabaja para alguien, que es su señor. De tal manera que él nunca gana dinero para sí mismo, no le queda tiempo. Trabaja 15 horas al día y no le queda tiempo para poder pagar por su rescate. Y sus familiares están igual. Ese es familiar de él y también está en las mismas. Y ella. Y todos ustedes quisieran rescatarlo a él, pero ustedes están en las mismas. Esclavos del pecado, tratando de trabajar a duras penas para pagarle a ese amo que nunca se sacia. Esa es la realidad.
Y este esclavo, este amo, es un amo despiadado y no lo va a dejar ir, porque le encanta que él le sirva. Entonces, se hace necesario que venga alguien, que es Mauricio. Mauricio no es esclavo, no le pertenece a nadie. Él es un hombre libre, ¿cierto? ¿Libre por qué? Porque nunca ha quebrado en su vida espiritual, nunca ha vivido en quiebra espiritual, por lo tanto, él no le debe a nadie. Y él entonces tiene los recursos, que es su justicia, para pagar por él. Mauricio no se llama Mauricio, se llama Jesús. Jesús es ese hombre que tenía toda la justicia en sí mismo, no le debía a nadie, no era esclavizado por nadie, él era justo y tenía todos los recursos. Y un día le dice a este amo: tú lo estás condenando a él por causa de sus pecados, yo pago el precio. Y él le pregunta: ¿y de dónde me vas a pagar? Si tú también estás endeudado. No, yo no estoy endeudado. Te vencí en Lucas capítulo 4, en el desierto, en la tentación, y fui un hombre como cualquiera de ellos, pero sin pecado, no le debo a nadie. Así que tengo toda la justicia sobre mí. Así que yo me pongo en lugar de él, yo te pago el precio, mi sangre te la pago, te entrego toda mi vida para que lo dejes ir libre a él. Eso es redención. Propiciación. Propiciación es que Jesús está aquí. Ahora, hermanos, usted va a cambiar de roles muy rápidamente. Ahora usted va a ser el juez, Dios el juez justo. Listo. Y Mauricio va a seguir siendo Jesús. Este hombre está condenado por sus pecados. Tú eres Dios y resulta que él es un amigo tuyo y tú lo quieres con todo tu corazón porque él ha sido una persona que ha sido muy cercana a tu corazón, se crió contigo, tú lo viste crecer y demás. Pero él está condenado por causa de sus pecados. Y tú como juez quisieras dejarlo libre, porque tú lo aprecias, tú eres amigo de su papá, los dos crecieron juntos, hacen asado los fines de semana y demás. Tú estás en esa posición, tú eres el juez, tienes tu investidura de juez y tienes que hacer sentencia sobre él. Nosotros los seres humanos vivimos en dos realidades del pecado. Todos los seres humanos somos responsables del pecado, así que el pecado es un asunto individual. Todos los seres humanos de alguna manera hemos demostrado que en Adán, eso de que nacemos en pecado es una verdad, porque lo hemos comprobado con nuestras acciones y somos pecadores. Así que el pecado es una responsabilidad individual. Pero también el pecado es una responsabilidad colectiva, en el sentido de que él está aquí también como pecador en razón a que hubo uno que pecó primero, que se llama Adán. En Adán él se convirtió por nacimiento y porque Adán fue el primer hombre y pecó, él también se convirtió en un pecador. Así que ese es cuando hablamos del pecado colectivo. Él, como todos nosotros, somos pecadores desde el mismo momento de nacer, porque nacemos en pecado en Adán, por naturaleza. Entonces, él también vive esa realidad. ¿Qué es lo que se requiere para que él pueda irse libre? Él tiene que pagar por sus pecados, porque este juez no lo puede dejar ir libre diciéndole: tranquilo, váyase. No, él tiene que hacer justicia, pero a la vez él lo ama y quiere hacerle el bien. Entonces, lo que pasa es que viene Mauricio, ven Mauricio por acá. Mauricio es también ese hombre justo, perfecto, se llama Jesús, que vivió la vida que él no pudo vivir, una vida justa y transparente. Él es uno como Adán, porque recuerden que Adán nació libre de pecado. Jesús también nació libre del pecado, a diferencia de todos los seres humanos. Pero a diferencia de Adán, este hombre sí obedeció perfectamente a Dios. Así que lo que ahora este hombre hace ante Dios es decirle: yo viví la vida perfecta, y así como en Adán los seres humanos fueron condenados por su pecado, ahora yo me levanto y yo me ofrezco para que el castigo que tú tienes que dar, porque tú eres un Dios justo y tienes que orar con justicia, lo reciba yo y no lo reciba él. De tal manera que ahora Jesús se levanta de la silla, se va libre y Mauricio toma el lugar de Jesús. Y ahora este juez justo derrama toda su justicia, su ira en la vida de Jesús, para poder dejar ir libre a Jesús Gabriel. Él es el segundo Adán. Y entonces en él la ira de Dios es derramada, para que entonces nosotros los seres humanos, como veremos la próxima semana, al poner nuestra fe en él y en su obra, podamos ser libres del pecado y de nuestra relación rota con Dios. Eso es, mis hermanos, lo que significa justificación, redención y propiciación. Muchas gracias por su buena papel.
De tal forma, mis hermanos, que Dios no hace de lado su justicia, y eso va a aparecer en pantalla, Dios no hace de lado su justicia, más bien vuelve sobre sí mismo, la vuelve sobre sí mismo. La cruz no pone en riesgo ni la justicia ni el amor de Dios. Tampoco es un poquito de cada uno, no es un poquito de justicia y es un poquito de amor, no. En la cruz, la ira y el amor fueron demostrados y expresados de forma perfecta. Eso lo dice Tim Keller. No es que en la cruz haya un poquito de justicia y un poquito de amor, perfectamente se manifestó. En la cruz Dios es a la vez el Dios amoroso que justifica, porque ama a su creación, porque ama a su pueblo y Él quiere dejarlos ir en libertad y pagar el precio. En la cruz Él está siendo ese Dios amoroso, lleno de gracia, lleno de bondad, pero a la vez en la cruz Él está siendo 100% justo, porque en Jesús está derramando toda la ira que merecía el pecado. Y la santidad de Dios está siendo reivindicada y la justicia de Dios está siendo puesta de nuevo en alto en la obra de Jesús. Porque el que vivió la vida perfecta, el Cordero sin mancha, derramó su sangre en favor de su pueblo. De tal manera que la ira de Dios es aplacada por Dios mismo al enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y Él allí está pagando el precio, la sangre, para dejarnos a nosotros en libertad. Esa es la preciosa y gloriosa obra que Cristo hizo por nosotros, que llamamos evangelio y que abrazamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Déjame darte dos cosas para que puedas meditar en ellas como nuestras implicaciones finales. Primero, no sé por qué estoy hablando tanto de aviones y de caídas. Viajo este año 2 veces más en avión, entonces espero que el Señor me guarde. Si vas en un avión y el piloto te dice, asumamos que le logramos entender al piloto, porque los pilotos hablan y uno no entiende a veces lo que dicen. Asumes que tú les entiendes lo que dicen y él te dice que el avión caerá en el océano, que han perdido las turbinas y que tienen 1 minuto mientras que el descenso se da. ¿Cómo le explicarías en 1 minuto a la persona de al lado que no conoce a Cristo cómo puede ella estar bien con Dios y estar en su presencia dentro de 1 minuto? ¿Cómo se lo explicarías? Una buena pregunta para asegurar si tienes una comprensión del Evangelio y una comprensión de cómo llegamos a estar bien con Dios. Y 2, yo no sé ustedes, pero aún yo en la preparación y hoy mismo, cada vez que yo entro a este tema me siento profundamente conmovido, agradecido, y lo único que yo quiero es adorar a mi buen Dios. Porque si hoy estamos delante de Dios, podemos orar, podemos hacer esto, podemos hablarle a Dios con tanta confianza y libertad por el Espíritu de Dios. Podemos venir ante Dios y llamarlo papá. Podemos saber que aunque ayer dijimos una mentira o aunque ayer hicimos algo que no debíamos hacer, Jesús murió por ese pecado. No para que yo siga pecando y use mi libertad como ocasión de pecar, sino para que en esa libertad yo abrace más esa realidad de amar más a ese Dios, de gozarme más en ese Dios y de ser más como Él y ser transformado por su Espíritu. Y cuando yo considero la obra preciosa de Jesús en la cruz, que se entregó siendo Él justo, siendo Él bueno, y todo lo pagó allí en la cruz del Calvario, lo único que despierta en mi corazón es un deseo profundo de adorar y de agradecer a ese buen Dios, porque sin Él nada podría yo hacer. Todo estaría perdido.